Estamos en el minuto de Dios. En el Evangelio de hoy, tomado de Marcos 7, 14, 23, vemos cuando Jesús responde a los fariseos que hablaban de que por qué los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Digo, ese es un asunto de higiene, pero yo lo veía en el aspecto de pecado, que era un pecado. Jesús dice que se preocupan por las cosas de afuera, no por las de adentro. Les dice, nada que entre de fuera puede manchar al hombre, si lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Y entonces cuando le explican, que le piden la implicación de por qué, Jesucristo dice, no entiende nada de lo que entra, nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en su vientre, después sale de su cuerpo. Con esas palabras declaraba limpio todos los alimentos. Porque antes se pensaba que había alimentos que te hacían impuro, había cosas que te hacían impuro. Antes contaba la exterioridad, no la interioridad. Un ejemplo muy claro, cuando llevaban el arca de la alianza, la carreta amenazó con volcarse, y un hombre, para que no se volcara el arca de la alianza, la tocó, y por haberla tocado, Dios lo castigó y murió porque cometió el pecado de tocarla. Oye, pues se tenía la buena intención de que no se cayera el arca, pues. Aparentemente no contaba eso, solamente contaba, hiciste, pues ni modo, aquí no cuenta la intención. Pero ya Jesús empieza a hablar de ese valor de la interioridad que es tan importante. Qué importante es la interioridad. Jesús dice, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, la idolatría, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas esas maldades salen de adentro y son las que manchan al hombre. Entonces, aquí empezamos a ver la importancia de la interioridad, el corazón del hombre. Claro que por corazón del hombre hay que entender esta máquina que nosotros hacemos, que es una bomba que no hace más que hacer circular la sangre por todo el cuerpo, no. Pero antiguamente al corazón se le daba una importancia como el centro vital de una persona. Como cuando una persona moría, un signo muy especial que dejaba de latir el corazón, pensaban que el corazón era el principio de la vida. Por eso tanto valora el corazón como el centro del amor. Ay, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco esta bomba que bombea sangre. Qué poquito ofrece, ¿no? Pero es que así es. Incluso Jesús utiliza ese signo con el Sagrado Corazón. Nosotros sabemos que el amor, si en alguna parte del cuerpo hay que ubicarla, sería en la parte de la corteza superior. Aquí donde funciones superiores, ahí tendría que estar ubicado corporalmente el amor. Pero si Jesús le dice a Santa Margarita María Alacoque, mira, aquí está la corteza cerebral que tanto ha armado a los hombres, pues se hubiera horrorizado que ella mujer no hubiera entendido nada. Por eso él, acomodándose a nuestra manera de pensar, dice, aquí está el corazón que tanto ha amado a los hombres, acomodándose a nuestra manera de pensar. Así es, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que al hablar de corazón estamos hablando, pues, el núcleo de la persona. Lo que llamaríamos hoy la conciencia. Cuando Jesús nos habla del corazón del hombre, está hablando de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? En un primer aspecto, podemos decir, la conciencia psicológica es darme cuenta. Ahorita me doy cuenta que es de tarde, que está soplando el viento, que estoy frente a ustedes intentando dar un mensaje, que están ladrando unos perros. Me estoy dando cuenta. La conciencia me hace darme cuenta. Ser consciente es darme cuenta de lo que sucede. ¿Cuántas cosas hacemos inconscientemente, verdad? ¡Ay, qué inconsciente eres! Pues sí. Lo importante es eso, que sepamos nosotros qué estamos haciendo. También otro aspecto muy importante de la conciencia es el aspecto también de la conciencia moral. Aquí en la conciencia moral entra mucho la intencionalidad con las que hacemos las cosas. Miren, por ejemplo, cuando hacemos una acción, va a contar mucho por qué la hiciste. En el caso de este hombre que detuvo el arca de la alianza, ¿por qué lo hizo? Pues para que no se volteara, ¿verdad? Eso hace que su acción hubiera sido buena en un contexto como actual. En un contexto como aquel, pues le costó la vida. Cuando solamente se valoraba, pues repito, lo exterior. Miren, actualmente hablamos de que la conciencia tiene que tener 3 características. La conciencia debe ser recta, buscar el bien. Es recta porque busca el bien. La conciencia debe ser cierta, y es cierta porque busca la verdad. Y la conciencia debe ser clara. Nos tiene que quedar claro la diferencia entre el bien y mal, la diferencia entre verdad y falsedad. No tenemos que tener dudas. Porque a veces la conciencia no puede ser recta, sino que es sucia, es turbia. Es una conciencia que no busca el bien, sino que busca el mal. Es una conciencia viciosa. No busca el bien, sino busca el mal. A veces nosotros conscientemente buscamos el mal, sobre todo a veces en las venganzas y cosas así, buscamos conscientemente hacer el mal, en las sinvergüenzadas. También la conciencia a veces no es cierta, sino es falsa.
sino sabemos que las cosas son diferentes, pero las decimos de un modo por una ventaja o por una venganza, por lo que sea. Entonces la conciencia puede ser falsa o puede ser errónea. Incluso hay personas que creen que no cometen pecado en algo porque no están haciendo una acción mala, porque piensan que es bueno. No, yo pensaba que era bueno, no sabía que era malo. Nada más que la ignorancia no excusa, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer. La conciencia se tiene que alimentar. Tenemos que tener la cultura, los conocimientos, tenemos que saber. Nosotros en el aspecto religioso tenemos que tener claros los principios de nuestra fe, porque si no, pues ¿cómo lo vamos a cumplir? Lo clásico, por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Se sabe los 10 mandamientos? Brincaditos, salteaditos. Bueno, y esa es la simple enunciación. Ahora que comprendas qué estás diciendo después de cuando me dices no matarás, que comprendas que no nada más es agarrar una pistola y tirarle un balazo a fulano, sino implica tantas otras cosas, pues ese es otro aspecto. A veces nosotros nuestra religión no la vivimos claramente, no la vivimos rectamente, no la vivimos como debe vivirse, principalmente por esa falta de conocimiento. Por eso qué importante es conocer nuestra religión. Qué importante es saber abrir el catecismo de la iglesia para informarnos, para actualizarnos, para saber que las cosas están bien o están mal, con bases, ¿verdad? Qué importante. Yo por eso soy muy dado a irme al diccionario, soy muy importante irme a las bases del catecismo de la iglesia, que es lo sólido, donde nosotros podemos apoyar nuestro conocimiento. La conciencia pues debe tener esas características. Tiene que ser conciencia recta, buscar el bien. Conciencia verdadera, buscar la verdad, y conciencia clara, donde queda así netamente definido que las cosas son buenas y son verdaderas. Son buenas y verdaderas. Bueno, pues tarea para el día de hoy, precisamente analiza tu conciencia. ¿Qué tanto has informado tu conciencia con respecto a tu religión? ¿Qué tanto conoces tu religión? Voy a decirte, la prueba de ahora es decirte, a ver, dime los 10 mandamientos salteaditos. Aparte de que los puedas conocer, pero infórmate. Infórmate, ¿qué tanto estás leyendo o te informando en todos los aspectos? En el aspecto religioso, también en muchos otros aspectos. Qué importante es la cultura, qué importante es conocer, qué importante es alimentar la conciencia. Ok, tarea del día de hoy, checa cómo está tu conciencia y trata de ser que sea recta, cierta y clara. Ok, ándeles pues, que no cometamos errores por tener una conciencia viciosa que busca el mal, una conciencia falsa que busca la mentira, una conciencia errónea que no sabe si está bien o está mal y de todos modos actúa sin problema. Que no tengamos una mala conciencia, porque las malas conciencias son las que traen las malas acciones. Jesús nos invita a tener una conciencia que nos haga buscar el bien y la verdad y evitar el mal y la falsedad. ¿De acuerdo? Tarea para el día de hoy, analiza tu conciencia. Mensajes positivos.